Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por poder estar juntos acá. Yo te ruego que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor. Esta es una gran jornada y también es harto tiempo el que uno está aquí, Señor, y es cansador. Aún así yo te ruego que nuestro espíritu esté atento y que pueda influenciar de una manera sobrenatural sobre nuestra alma, mente, voluntad, emociones, sobre todo para que podamos entender lo que tú quieres hacer con nosotros. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias, Padre. Te ruego que me des tu unción para poder transmitir tu mensaje con poder y con la claridad necesaria. Que obres en mi boca para poder hablar de una manera fluida y clara, Señor, y entendible. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a ver un tema que es importante en todo orden de cosas, sobre todo nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana práctica en todo orden de cosas, partiendo por la familia, como vamos a ver. Tiene que ver con el tema de la autoridad. La autoridad es sumamente importante porque la autoridad es un don de Dios, es un regalo de Dios. El ser humano por sí mismo no podría tener autoridad si Dios no le hubiese dado la capacidad y si no se lo hubiese delegado. ¿Cuál es el problema? Que Dios ha delegado las autoridades sobre esta tierra, sin embargo, ¿cierto? El pecado ha corrompido toda la humanidad. Por lo tanto, la autoridad que Dios delegó está corrupta. Y eso significa de que en el ejercicio de esa autoridad sobre nuestras vidas no se ha hecho, no se ha ejercitado como Dios quiso que se hiciera. Nosotros fuimos creados por Dios para poder vivir una vida en cierto ambiente de autoridad, cierto medio ambiente. Pero el pecado lo corrompió. Es como que yo tengo un auto diésel y le echo benzina. Es un auto que no está hecho para eso. Por lo tanto, puede que funcione, ¿cierto? Media cuadra quizás, no sé. Pero va a funcionar mal y se va a terminar echando a perder. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros fuimos creados por Dios para no vivir en el pecado. Dios no nos creó con el propósito de pecar. Por lo tanto, su carácter, su forma de pensar, su razonamiento, todo eso, usted tiene que entender de que no ha sido creado, no ha sido criado en el ambiente para el cual Dios lo hizo. Por lo tanto, está funcionando mal. Por eso que en las Escrituras dice de que vosotros estáis completos en Él. Porque necesito vivir el proceso donde Jesucristo me complete. Y si la Biblia dice eso, es porque necesito vivir ese proceso, no es algo mágico. No es que yo digo, Señor, tú eres el Señor de mi vida y mágicamente, ¿cierto? Pasa algo dentro de mí que yo ya soy una nueva criatura. Yo creo que acá todos saben de que uno nace de nuevo en el espíritu. Nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra alma no nace de nuevo. Es mi carrera como cristiano donde yo tengo que trabajar porque la influencia del espíritu nuevo que Dios puso dentro de mí empiece a regenerar mi alma y aún mi cuerpo. Y esa es mi carrera cristiana, es mi fe, es mi lucha. Y esa es una responsabilidad que Dios nos da. Y nos da la unción del Espíritu Santo para poder lograrlo. Porque sin la unción del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, yo no puedo vivir la vida de resurrección que me dio Jesús al nacer de nuevo. La tengo, pero es la unción del Espíritu Santo la que me permite vivirla. ¿Ya? Entonces, nos vamos a encontrar primero que, yo creo que acá, todos saben de que la autoridad, toda autoridad, dice las Escrituras, que es dada por Dios. Y eso involucra a todas las autoridades, gubernamentales, profesores, maestros, políticos, malos políticos, peores políticos y peores que ellos. Todo es dado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque Dios diga voy, ¿cierto?, a poner este mal presidente sobre esta nación. No es eso. Sino que el hecho de que un
hombre pueda ejercer autoridad sobre el otro, siendo de la misma creación, es una permisión de Dios, de la cual todos van a tener que rendir cuentas. Porque la autoridad es responsabilidad e influencia. ¿Qué hago yo con mi influencia? Entonces, vamos a abrir Génesis 1 para poder entender la raíz de los procesos de las heridas de nuestro corazón. Porque miren, hermanos, la sanidad del alma no es psicología y la sanidad del alma no es magia. No es que yo vengo acá, ¿cierto? Estoy 2 días acá, ¿cierto? Canto, oro, lloro y ya, estoy listo. Obviamente hay cosas que Dios hace por medio de la unción, de libertad, etcétera, etcétera, que van a marcar un antes y un después, pero no es magia. Es un proceso y en el cual yo tengo que tener conciencia y tengo que poner de mi parte. Uno de los conocimientos más importantes después de que usted sepa quién es Dios es quién es usted. Usted necesita conocer su carne, sus debilidades, los traumas que trae, por qué usted es así, por qué tiene esas reacciones, por qué usted piensa de esta manera. Porque la Biblia dice de que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero eso está en el espíritu. Yo tengo que hacer que mi mente natural se empiece a engranar con los pensamientos de Jesús. Y eso lo puedo lograr por medio de la unción del Espíritu Santo, porque solo tampoco podemos. Por eso que no es psicología, no es magia, es poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta cuando yo respondo a lo que Dios hace por nosotros. Vamos a abrir Génesis, porque para entender la raíz de todas las cosas necesitamos ir al principio. Génesis 1, versículo 26 en adelante. Dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, etcétera, etcétera. Aquí nos encontramos con un tema importante que Dios dice: voy a crear un ser, pero lo voy a crear a mi imagen y a mi semejanza. Y señoree sobre los peces del mar. ¿Qué nos dice eso? Que la diferencia que iba a haber entre esta criatura, que es el hombre, que somos todos nosotros, ¿cierto?, a las otras criaturas, es que iba a ser creado su imagen y semejanza. No hay otra criatura que diga que es creada a imagen y semejanza de Dios. Y eso no significa que tengo una cabeza, 2 manos, 2 brazos, etcétera, etcétera. Sino que significa lo que viene aquí. Y señoree. Eso me dice a mí de que el hecho de que esta creación que estaba creando Dios, que es el ser humano, sea a su imagen y semejanza, es porque le daba la capacidad de enseñorear. Cosa que no hacen los animales. Entonces, uno podría decir de que esa capacidad es la capacidad que tiene el ser humano de escoger, razonar, decidir, hacer lo bueno o lo malo. Cosa que no tienen los animales porque ellos tienen instinto. Hacen cosas por supervivencia, cosa que también tenemos nosotros. Pero además nosotros tenemos un raciocinio, una mente, voluntad y emociones. Así nos creó Dios. Entonces, esta palabra imagen nos muestra autoridad, capacidad de ejercer autoridad. Y esa capacidad de ejercer autoridad la tiene todo ser humano desde que nace. ¿Corrompida por el pecado? Sí, pero la tiene todo ser humano. Tenemos la capacidad de influenciar sobre otros. Si usted tiene la capacidad de influenciar sobre alguien, está ejerciendo autoridad y va a rendir cuentas de lo que haga. En el trabajo, en la iglesia, en la familia. Incluso los hijos sobre los padres. Porque un hijo puede influenciar sobre los padres. En las escrituras dice de que el hijo necio se amargura a su madre. Yo como hijo tengo una responsabilidad de la cual voy a rendir cuenta. Si yo soy rebelde, etcétera, etcétera, y causo amargura a mis padres, estoy ejerciendo una influencia, una capacidad de influenciar sobre otros. Quiero que entiendan de que la autoridad es influencia y conlleva responsabilidad delante de Dios, porque es un don de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre puede enseñorear,
Por dos razones. Por el hecho de que Dios lo creó con esa capacidad y por el hecho de que Dios se la delegó. En el versículo 28, cuando Dios ya crea al hombre, le dice, y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicad, henchid la tierra y sojuzgadla y señoread. No bastó con que tuvieran la capacidad, faltaba la delegación. No basta con que aunque usted tenga la capacidad de procrear y tener hijos, ¿cierto? Todos tenemos la capacidad, desde quizás los 12 años, los hombres, no sé. Pero eso no quiere decir de que tengo la autoridad de tener un hijo, porque me tengo que hacer responsable. Entonces no basta solamente con la capacidad física que tengo de ejercer una autoridad o de ser bueno para dar un estudio así, ¿cierto? Falta la delegación de Dios. Y esto también se muestra en la familia y también se muestra en la iglesia. Yo puedo ser bueno para hacer muchas cosas en el mundo, liderar equipos, hacer un montón de cosas. Pero si no tengo la delegación, que es por medio de la unción de Dios, sigue siendo humano y sigue siendo corrupto por el pecado. Entonces no le bastó al hombre tener la capacidad creacional de ejercer autoridad, sino que tenía que venir la delegación. Ahora, ¿por qué les menciono esto en un seminario de sanidad? Porque nosotros hemos tenido autoridades sobre nosotros que no han ejercido bien su autoridad y nosotros tenemos que saber de que si nosotros como cristianos, como padres, luchamos por manifestar la paternidad de Dios sobre nuestros hijos y nos equivocamos, nos tenemos que arrepentir, tenemos que aprender, etcétera, etcétera, ¿cuánto más si nosotros venimos de una familia mundana? Si nuestros hijos, por causa de nuestros errores, siendo cristianos, con muy buena intención, etcétera, etcétera, vamos a cometer errores como padres. Eso es casi inevitable. Algunos más graves que otros, obviamente. Pero, entonces, ¿habrá una familia perfecta como Dios la creó originalmente? El pecado lo corrompió y nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia de eso, porque eso marca nuestra forma de ser. Y si usted sirve a Dios, le va a estorbar, tarde que temprano. Si usted es padre de familia o madre de familia, le va a estorbar en su paternidad o en su maternidad, tarde que temprano. ¿Amén? En las Escrituras dice claramente, ¿cierto?, de que el propósito de la autoridad es para edificación. Por ejemplo, en 2 de Corintios 13:10, que ese sí lo vamos a leer, Pablo dice que Dios le ha dado autoridad para edificación y no para destrucción. Dice, por tanto os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza, conforme a la potestad o autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Qué nos dice este pasaje bíblico? ¿Cierto? Que la autoridad obviamente es para edificación y no para destrucción, pero también nos muestra de que si alguien no usa bien la autoridad puede destruir con la autoridad. Nos da esta afirmación de que es posible, que puede pasar, que si alguien no usa bien su autoridad destruye. Y no hablo solamente de malos pastores, de etcétera, etcétera, hablo de malos padres, malas madres. Como hoy día estábamos viendo, ¿cierto? Padres que están presentes físicamente en su casa, pero están ausentes en su rol de padre. Y ser padre no es solamente proveer o ser madre. Entonces eso, Dios me creó en un ambiente, hermanos, donde mi padre y mi madre, unidos perfectamente en matrimonio, fuesen un reflejo de la paternidad de Dios. Porque la paternidad de Dios, Dios como padre, no es solamente el varón. La paternidad de Dios involucra la maternidad. Por eso que Jesús dice, a nadie llaméis padre aquí en la tierra, porque no hay otra paternidad como la de Dios. Un ser humano no puede llenar la paternidad de Dios. La paternidad de Dios se expresa en la familia, en la unión del padre y de la madre en matrimonio. Y eso lo vemos en Génesis 1:28. ¿Dios qué dice? Fructificad y multiplicad, henchid la tierra y enseñoread. ¿Qué fue lo primero que les dijo? Que se multipliquen y que fructifiquen. Y después
enseñorear. Cuando habla en Génesis 1:28 de multiplicad y fructificad, miren, vamos a leer un detalle, porque Dios no es una persona que va a estar diciendo cosas, ¿cierto?, una y otra vez sin ningún motivo. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer esa pareja de matrimonio que Dios había creado? Ser fructíferos. Y eso no es tener hijos. Dar fruto como matrimonio. Encontrar el propósito matrimonial. Jesús dice de que ya no serán dos, sino serán uno. Y que esto había sido por Dios desde el principio. Y después dice multiplicad. Y ese multiplicad tampoco es procreación. Y yo les voy a comprobar por qué. Porque después dice llenad la tierra. O sea, Dios le dice tengan hijos y tengan hijos. No, ¿cierto? Cuando dice multiplicad es porque la autoridad es para multiplicarme. Para yo poder expresar lo bueno que me ha pasado Dios, poder influenciar sobre otro y multiplicarme en otro. Eso es lo que yo tengo que hacer con mi hijo. Tengo que multiplicarme en él, pero no las cosas malas, obviamente. Y eso conlleva mi conciencia de aprender de mis errores para formar en él un carácter que se supone que es mi fe en Cristo Jesús. Y eso no solamente pasa en la familia, pasa en el ministerio y en cierta medida también en el liderazgo que puedo tener en el mundo, en el trabajo. En menor medida, obviamente. Pero la autoridad es para multiplicarse en otros. Amén. Y después les dice llenad la tierra. Ahí recién está hablando de procreación. Entonces, ustedes, amados y amadas, nosotros fuimos creados para vivir en una familia así. Donde mi padre y mi madre fuesen un matrimonio unido en Cristo. Que manifieste la perfección de la paternidad de Dios. El que ha estado en una familia así, levante la mano y lo ponemos acá con fotos y velas y todo. Porque nadie ha podido ser criado en esa familia, pero tenemos que entender de que nuestra mente, nuestros procesos mentales, anatómicos y psicológicos fueron creados para ese ambiente. Y como no hemos pasado por ese ambiente, no estamos en el propósito para el cual Dios nos creó. Pero para eso vino el Señor Jesucristo. Por eso que las Escrituras dicen de que en Él estáis completos. ¿Amén? Pero eso no es magia. Les vuelvo a decir, no es magia. Y lo que nos falta muchas veces es que no tenemos conciencia. Vivimos nomás. Y tenemos errores en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, que nos limitan la familia, que nos limitan el llamado en el ministerio, etcétera, etcétera, y que nunca nos percibimos de eso. Y morimos así. ¿Cuántas señoras, cierto, mueren y uno dice, oh, la señora amargada, y murió amargada y cristiana? 50 años en el ministerio. Oye, la señora pesada, ofendía, todo, y murió así. 50 años y nunca cambió. Amén. Tenemos que crecer. Hermano, usted no va a terminar nunca de desarrollarse. Y Dios lo quiere desarrollar de adentro hacia afuera. Amén. Bueno, entonces, nos encontramos de que la autoridad puede ser usada para destrucción. ¿Ya? Vamos a ver otro pasaje en Lucas 12 para terminar con este tema de la autoridad y hablar de el matrimonio. Lucas 12, versículo 42 al 48. Dice, y dijo el Señor,
¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando el Señor viniere, lo hallará haciendo así. En verdad os digo que él lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que le fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar, y al que le encomendaron mucho, más le será pedido. Yo tengo la versión 1909 Reina Valera, por si acaso, por si es un poco diferente a la que tienen ustedes. Aquí nos encontramos con hartos aspectos. Yo este pasaje lo uso para hacer un puro estudio, así que voy a intentar de hacerlo lo más resumido posible, ¿ya? Nos encontramos aquí con hartas cosas. Primero, de que aquí vemos dos ejemplos, cómo se usa la autoridad de Dios para edificación y para destrucción. Vemos que para poder usar la autoridad para edificación necesito ser fiel y prudente. Y siervo. Dice Jesús, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y esa es una característica principal de ejercer autoridad. Y cuando yo les diga esto, hermanos, analicen si sus padres fueron así. Sus pastores han sido así. Sus jefes han sido así. Su cónyuge ha sido así. Amén. Porque ese es el propósito de esto. Para que yo me dé cuenta en qué áreas tengo que llenarme con Cristo. Entonces, necesito ser siervo, fiel y prudente. La actitud de siervo es lo que me da la capacidad de ejercer la autoridad para edificación. Si usted no tiene actitud de siervo para servir o para ejercer autoridad sobre otros, no lo haga porque se va a acarrear condenación. Y no lo hablo solamente en la iglesia, hermano, lo hablo en la familia. Yo tengo autoridad sobre mi hijo porque soy su padre, legalmente, etcétera, etcétera, y aún desde un punto de vista hasta físico, porque soy más grande que él, ¿cierto? Tengo más razonamiento. Y vemos tantos padres que abusan de sus hijos justamente porque abusan de su autoridad. En todos los sentidos. Entonces, necesito entender que la autoridad que tengo es para servir. Y no solamente la autoridad que tengo sobre mi hijo, sino sobre mi esposa. Porque, ¿cómo se llama? Muchas veces, ¿cierto? Uno dice, soy cabeza de la casa, ¿cierto? Y etcétera, etcétera, pero eso me hace siervo. Y el siervo requiere sacrificio. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que con Cristo Jesús, etcétera, etcétera, el cual tomó forma de ¿qué? De siervo. Y eso lo llevó a la muerte y muerte de cruz, sacrificio. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quiero usar mi autoridad para tener provecho, ahora tengo hijos, ¿cierto? Voy, ¿cierto?, a tener 8 hijos para que cuando crezcan ellos me hagan una tremenda pensión. ¿Cierto? No, ¿cierto? Yo soy siervo. Yo, como padre, nosotros sembramos para los hijos. Los hijos no tienen que sembrar para los padres. Somos los padres los que sembramos para los hijos. Y es en todo orden de cosas. Porque en el servicio, en la iglesia también. Es uno el que siembra, es uno el que da. Como siervo de Dios. No son, miren, no es la cantidad de personas lo que a mí me va a hacer un siervo de Dios. Hay un siervo de Dios en la Biblia que no convirtió ni un alma, solo su familia. Y su ministerio fue totalmente exitoso.
Noé, 120 años predicando, hermanos. Y no se convirtió nadie. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Hoy día, ¿cierto? Uno podría decir, oye, 120 años predicando, no convertiste a ninguno. Por lo menos yo he convertido 2 almitas por ahí y llevo como 10 años o 20 años. Pero dice la Biblia de que fue fiel, que tuvo una fe que lo hizo heredero de justicia. Entonces nosotros tenemos que saber de que es la fidelidad hacia Dios, el servicio, el primer requisito para ejercer autoridad. ¿Puedo ejercerla sin tener esa condición de siervo? Sí, pero es una responsabilidad. En este pasaje que leímos en Lucas, dice que el que supo hacer la voluntad de su Señor y no la hizo, será azotado mucho. Y el que no supo y no hizo conforme a la voluntad, será azotado poco. Pero los dos van a ser azotados. Eso nos muestra de que toda autoridad va a rendir cuenta. Los que tenían conciencia van a ser más castigados y los que no tenían conciencia igual van a ser castigados. Por el concepto que vimos en Génesis. Porque la autoridad es un don de Dios. El hombre no hizo nada para ser creado así. ¿Amén? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a hablar un poco del matrimonio. Después vamos a dar un espacio para preguntas. El matrimonio. En el matrimonio, como vimos en Génesis del 1 al 26, o sea, Génesis 1 del 26 al 27, Dios los creó a su imagen. Y más, el versículo 27 dice, y Dios creó al hombre, lo vamos a leer para que vean la diferencia que hay entre el singular y el plural, que tampoco es coincidencia. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, singular. Al hombre. Si uno lee esto, uno podría pensar que es uno. Y no es que creó a Adán primero y a Eva después. No está haciendo una referencia a eso. Entonces, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, singular. Dice, a imagen de Dios lo creó, singular. Varón y hembra los creó, plural. ¿Qué nos muestra eso? De que la imagen de la autoridad de Dios originalmente se da en el matrimonio, en la unidad matrimonial. No se sienta mal si no está casado, ¿no? Porque estamos hablando del diseño original creacional de Dios. El diseño original para que la imagen de Dios, el ser que Dios creó a su imagen, era varón y hembra. No era solo el varón y no era solo la mujer. Era varón y hembra. Eso nos muestra de que su unidad es el medio propicio para reflejar la imagen, la autoridad de Dios. Y ojo con esto de la imagen, porque la imagen me muestra un tema importante. Por ejemplo, si yo tengo autoridad, ¿cierto? Lleva dos cosas, la representatividad y la obediencia o la sujeción. Por ejemplo, si Dios me dice, sal por esa puerta. Yo salgo por esa puerta, pero mi sujeción está incompleta. Porque cuando yo soy autoridad, no solamente tengo que saber qué hacer, sino cómo. Porque cómo yo salga por esa puerta tiene que ser una imagen de Dios. Y ese es el concepto más importante de la autoridad. Si yo soy padre, no solamente tengo el mandamiento de criar a mi hijo, educarlo, enseñarle los mandamientos, sino cómo lo haga, debiera ser originalmente un reflejo de la paternidad de Dios. No solamente el qué decir, sino el cómo decirlo, el tono de voz que ocupo, cuándo reprendo, cuándo no reprendo, cuándo consuelo, cuándo abrazo, cuándo castigo, cómo castigo. Debería ser un reflejo de la paternidad de Dios. Y cuando hablo de la paternidad de Dios, estoy hablando de padre y madre juntos, no solamente del papá varón. Debería ser un reflejo. ¿Cuál es el problema? Que venimos heridos del corazón cuando nuestros padres no han reflejado la paternidad de Dios. Porque fuimos creados para eso. Nuestro cuerpo está hecho para recibir la imagen de Dios de nuestros padres. Por eso que cuando un padre falla le hace tanto daño al hijo. Un profesor le puede hacer exactamente lo mismo, pero si lo hace el padre, lo puede destruir mucho más.
Y eso es por causa de la autoridad delegada. Porque el niño nace en su inconsciencia, en su instinto, no sé cómo llamarlo, con la predisposición de que de sus padres tiene que venir la imagen de Dios. Y como no viene, entonces mi imagen se distorsiona. Y muchas veces cuando llegamos a Cristo, proyectamos la imagen de nuestros padres a Dios. Y si nuestro padre era distante, creemos que Dios es distante. Yo he tenido, que ministrar gente de 60 y tantos años, con 60 y tantos años y 40 y tantos años en el Evangelio, y él me ha dicho, yo no oro porque sé que Dios no me escucha. A ti te escucha, a los de allá los escucha, pero yo sé que a mí no, ora tú por mí. Entonces, hablando con él, le dije, ya hermano, vamos a hablar. ¿Cómo fue su infancia? Y claro, era el último de como 15 hermanos. Su papá nunca le habló. Con suerte sabía que andaba corriendo por la casa. Y la única vez fue justamente para golpearlo y darle una tremenda tunda. Entonces, ¿qué pasó? Proyectó. Y eso, como nos decía en la mañana nuestra hermana Vale, eso no es consciente, no es que yo esté buscando, a ver, ¿en qué se parece a mi papá? Ah, ya, me voy a proyectar en él. No, eso es inconsciente. Miren, el niño tiene una poda neuronal hasta los 5 años. Eso es decir, de que su cerebro nace con muchas conexiones neuronales. 10, 20, 30, 100 veces más de lo que va a usar en su vida adulta. Y es un proceso que se llama poda neuronal. Entonces, todo lo que aprende se va almacenando en conexiones neuronales. Entonces, el cuerpo a los 5 años dice ya, ¿cuáles son las conexiones que no se están usando? Estas. Se elimina. Y después viene otra poda neuronal entre los 8 y 10 años. Eso nos muestra de que en esa edad nos formamos. Por eso que esa edad es tan delicada. Y por eso que el diablo está tratando de atacar a los niños con las ideologías de género y todo lo demás en esa edad. Porque saben que si lo logran inculcar, no se le va a ir. Va a quedar como una base estructural. Y así destruyen este diseño. Por eso el diablo está empecinado a atacar el matrimonio y la familia. Porque de ahí fluye la autoridad de Dios. Destruye la familia, están con la autoridad de Dios sobre la tierra. Por eso que nosotros necesitamos enfocarnos en nuestra familia. ¿Amén? Ya. Entonces, eso es una imagen de Dios. Nosotros vemos de que el matrimonio refleja la imagen de Dios y eso conlleva el cómo. Por ejemplo, ¿cierto? En las Escrituras dice, castiga con vara a tu hijo mientras haya tiempo, ¿cierto? Líbralo del infierno. Yo no sé qué me dijeron a mí, ¿cierto? Voy a sacar la vara, ven para acá. Pero no significa eso. Yo tengo que reflejar en la disciplina la imagen de Dios. ¿Amén? Entonces, no quiere decir de que no pueda castigar, porque Dios castiga o no castiga. Dios castiga. Y ese es otro problema. Cuando venimos heridos por malos castigos de nuestros padres o profesores, amigos, hermanos mayores, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Cuando nos hablan de que Dios castiga, no, Dios no castiga. Y en parte tienen razón. ¿Por qué? Porque Dios no castiga así como tú tienes el recuerdo del castigo. Así Dios no castiga. Dios castiga injusticia y para nuestro provecho. ¿Amén? Pero de eso vamos a hablar más tarde. Entonces, vamos a hablar un poquito del matrimonio, Efesios 5:21. Efesios 5:21. Amén. Dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios.
Y este es el versículo que menos leemos cuando vemos este capítulo, porque siempre vemos los que siguen, ¿cierto? Dice, mujeres, sujetaos a vuestros esposos, ¿cierto? Como Cristo se sujeta a la iglesia, maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero parte con este enunciado, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Eso nos muestra de que hay una intersujeción aún en el matrimonio. Yo no soy amo y señor de mi esposa, también me tengo que sujetar a ella. Ahora, hay ciertas cosas que la responsabilidad va a caer sobre mí, pero la persona que debería tener más influencia sobre mi vida, sobre mis decisiones, debería ser mi mujer. Más que el pastor. Y el hombre que debería tener más influencia sobre la vida de una mujer casada es el esposo, más que el pastor. Ahora, obviamente entendemos situaciones donde una persona está casada con una persona que es inconversa, ¿cierto? Porque se convirtió en el camino, etcétera, etcétera, que no voy a poder hacer que él me diga vamos a consumir droga, por ejemplo, vamos a ir, ¿cierto?, a robar un banco, ¿cierto? Sino que voy al punto de que, por ejemplo, naturalmente, hermanos, miren, hay tanto poder autoritativo en el matrimonio, tanto del hombre sobre la mujer como de la mujer sobre el hombre, que, por ejemplo, si una persona dice de que yo, no sé, voy a dar un ejemplo, soy un desgraciado, que no sirvo, no sé, cualquier cosa. A mí puede ser que me afecte un poco. Ya, pero ¿y quién eres tú? No sé. Pero si me lo dice mi esposa, me puede hasta destruir. Puede ser que gente me diga, usted, hermano, que aquí, que allá, ya puede ser que lo medite, pero si me lo dice mi esposa, me puede destruir. Y así yo como esposo. Puede ser que alguien le diga, oye, tú eres fea, eres gorda. No sé. Pero si tiene un esposo que le dice y que le expresa amor y cariño, tú eres hermosa, te amo, eres todo lo que necesito. Claro, puede ser que le afecte un poco, pero si yo lo hiciera, podría destruir a mi mujer. Psicológicamente, incluso físicamente. Porque aunque no es ¿cómo se llama? El estudio, pero yo estoy, ¿cómo se llama? Haciendo un estudio de la relación que tiene la Biblia con las hormonas. Incluso podría yo afectar su tiroides, insultando a mi mujer. Podría enfermarla hasta físicamente. Entonces, nosotros vemos de que hay autoridad en el matrimonio. Entonces, empieza a pensar cómo ha sido su matrimonio. Cómo ha sido el matrimonio de sus padres. Porque miren, hermanos, no hay tal que yo soy mal esposo y buen padre. Eso es imposible. Por el orden que vemos acá. Es que él como esposo es terrible, pero es buen papá. O como, ¿cómo se llama? O ella es terrible como esposa, pero es buena mamá. Eso no es posible. Por el orden bíblico. Los creó, los bendijo a los dos juntos y después, recién, iban a ser familia. Primero la unidad matrimonial. Yo no puedo ser buen padre si no soy buen esposo. Eso es inconcebible. Obviamente hay situaciones donde el matrimonio está roto, ya se rompió. Aún así, yo tengo que intentar ser el mejor padre que pueda o la mejor madre que pueda. Hablo en el sentido del diseño original de Dios. No puedo yo decir, ¿cierto? Voy a ser un buen padre con mi hijo si digo, pero me voy a divorciar de mi mujer porque me tiene hasta aquí. No sé. Si no lucho por salvar mi matrimonio, no estoy siendo buen padre. Porque la unidad matrimonial le refleja a mi hijo la paternidad divina. ¿Amén? Ya. Entonces, hay una intersujeción. El esposo también se sujeta a su esposa. Y tenemos ejemplos bíblicos de eso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Abraham. Cuando, su esposa le dice, echa a esta sierva con su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con mi hijo. Dice que para Abraham fue cosa terrible lo que le pidió Sara. Y esa palabra hebrea
nos muestra de que realmente Abraham se espantó de que su esposa le estaba diciendo una aberración. Seguramente Abraham quería reprenderla, cállate, ¿cómo se te ocurre pensar una cosa así? ¿Pero qué? Consultó a Dios primero porque era un hombre de fe. Y Dios le dijo, oye en esto a tu esposa Sara, porque no heredará Ismael con Isaac. ¿Y saben qué tuvo que hacer Abraham? Dejarlo en el desierto, con un cántaro de agua. Ni siquiera le dio un caballo, ni siquiera le dio un camello, ni siquiera le dio una mula para que pudiera avanzar más. Toma, ahí está. O sea, humanamente los maté. Donde no hay GPS, donde no sé si hay un pueblo más allá, si el pueblo que me encuentre me va a matar, me va a abusar, no tengo idea. O sea, no hay leyes, no hay nada. ¿Sí? O sea, alguien me encuentra y me mató y ahí quedó. ¿Por qué? Porque Abraham lo hizo por fe, porque Dios se lo dijo. Entonces vemos que hay una intersujeción. No solamente la capacidad o la influencia que tiene mi esposa sobre mí, sino como yo también me sujeto. Pero eso tiene un límite. Toda autoridad terrenal tiene un límite. Y el límite de toda autoridad humana es la autoridad divina. Cuando ya mi esposa quiere influenciar en un área que interviene con la autoridad directa que Dios tiene sobre mi vida, hasta ahí llega. Y soy responsable yo de poner el límite. Así las esposas. Si el esposo quiere intervenir con su autoridad en algo que le interviene solo a Dios, hasta ahí llega tu autoridad como esposo. Amén. La única autoridad absoluta es la autoridad de Dios. Entonces, Efesios 5:21 nos muestra que hay una intersujeción en el temor de Dios. Usted necesita temor de Dios para poder sujetarse. Sin temor de Dios no se va a poder sujetar. En el matrimonio necesita tener temor de Dios. Y esto es importante, porque para que ustedes o para que uno funcione como matrimonio, para que el matrimonio sea un reflejo de la paternidad de Dios y la autoridad de Dios, no solamente con los hijos, sino hacia afuera. Si usted es siervo de Dios y usted tiene, ¿cómo se llama?, un llamado al pastorado, al apostolado, a ser profeta, no sé, cualquier cosa, aunque su esposa no tenga el mismo llamado, aunque quizás ella no tiene ningún llamado ministerial, usted sí, no sé. Pero si usted no funciona bien como matrimonio, su llamado no va a poder fluir como Dios quisiera. Igual voy a poder servir, pero no va a poder fluir como Dios quisiera. Porque de la unidad matrimonial fluyen todas las otras autoridades, independientemente que tenga un llamado solamente la esposa, un llamado solamente el esposo. Porque Dios no va a llamar a alguien al ministerio diciendo, oh, me equivoqué, ¿verdad que este chico se casó? ¿Cierto? Sabía que se iba a casar, sabía con quién se iba a casar. ¿Amén? Entonces es necesario enfocarnos en el matrimonio. ¿Amén? Ya. Y para eso necesito temor de Dios. Cada uno debe ser una imagen individual de Jesús. ¿Ustedes saben que el matrimonio está hecho para discípulos? El mismo Efesios 5 nos muestra esa realidad. Por ejemplo, dice que las mujeres se sujeten a los esposos como la iglesia a Cristo. Está hablando de imitación de qué? Imitación de lo que Dios nos ha dado. Y dice que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Imitación. El matrimonio está hecho para... Si usted no es un discípulo de Cristo, si usted individualmente, usted mujer, hombre, usted en su intimidad, en su mente, adentro de su ser, no está preocupado de imitar a Jesús en cada aspecto de su carácter, usted está impidiendo que su matrimonio funcione, usted está impidiendo que su paternidad funcione. El matrimonio está hecho por Dios para dos personas que están trabajando arduamente por imitar la imagen de Jesús. No es que yo descanso, estoy casado, ¿cierto? Y todo demás, mi esposa es mi ayuda idónea y ella me tiene que ayudar. O, ¿cierto? Él es en mi cabeza, él es responsable. No. Yo tengo una demanda individual de ser imagen de Cristo. Y antes de apuntar al cónyuge, mi esposo falló en esto, mi esposa falló en esto. ¿Usted es imagen de Cristo? Miren, hermanos, yo una vez tuve que dar, un consejo que creo que ha sido uno de los más difíciles que he dado. Dos personas que juraban que eran idóneos, jóvenes,
bueno, no tan jóvenes tampoco, juraban que eran idóneos, todo lo demás, y yo les dije claramente, ustedes no están listos para casarse. Me abrieron así un ojo. El consejo mío es que no se casen, por lo menos ahora. ¿Por qué? Porque no son discípulos de Jesús. Van a sufrir. Y no quiere decir de que tengo que ser perfecto para casarme, pero por lo menos tengo que tener un corazón de discípulo, un corazón moldeable. Aún quedan muchas cosas que Dios tiene que trabajar conmigo, en mi carácter, todo lo demás, pero tengo un corazón moldeable. ¿Usted tiene un corazón moldeable para con Dios? ¿Sus padres tenían un corazón moldeable? ¿A Cristo? ¿Qué recibimos? ¿Amén? En su propio matrimonio, piense en su cónyuge también. Entonces necesitamos tener un corazón moldeable. Necesitamos ser discípulos de Jesús. El matrimonio es para discípulos. El llamado a amar como Cristo no es solo para el esposo. Dios hace un énfasis en el matrimonio. ¿Por qué? Porque sabe que al hombre le cuesta más expresar el amor. Y le da una responsabilidad. Porque no solamente es amar que un regalo, que una flor, que le compro algo. Le dice como Cristo amó a la iglesia, el cual la santificó y la limpió en el lavacro de la palabra. ¿Saben qué significa eso? De que el hombre tiene una responsabilidad de trabajar, sacrificarse, porque su esposa alcance el desarrollo que Dios quiere que tenga. Y no es solamente el desarrollo ministerial, sino el natural también, que involucra salud física también. Entonces, ¿nos estamos preocupando de eso con nuestras esposas? Porque eso conlleva sacrificio. La autoridad y ser cabeza conlleva sacrificio. Si usted recibe autoridad de Dios, piensa inmediatamente, tengo más trabajo que los demás. Y trabajo no remunerado y no reconocido en la mayoría de las veces. Porque Jesús aún está como Dios hombre, en un cuerpo glorificado, pero aún está como Dios hombre. Pagó un alto precio, no solamente al morir en la cruz, sino en despojarse de sí mismo. Si usted tiene autoridad, más trabajo, más sacrificio, más preocupación. El Espíritu Santo le va a dar lo necesario para hacerlo en paz. Pero necesito mostrarles de que la autoridad es eso. No es voz de mando. No es que me sirvan. Es servir. Y ese servicio es no remunerado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando ustedes viven con carencias en el matrimonio, o en el matrimonio de sus padres, que no le han dado la aprobación necesaria a ustedes como hijos, ¿cierto? Cuando nosotros crecemos sin esa aprobación de nuestros padres, buscamos aprobación en lo que hacemos, incluso sirviendo a Dios. Yo puedo estar aquí parado al frente de ustedes y puedo estar haciendo esto en la carne. ¿Por qué? Porque depende del origen. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y eso solamente Dios lo sabe. Bueno, y yo, obviamente, si es que tengo conciencia. ¿Por qué? Porque yo podría tener una falta de aceptación de mi papá, que sí tuve, más que eso, una falta de aprobación. Mi papá nunca me dijo de que estaba bueno lo que hice. Él tenía sus carencias con su papá también, entonces él vivía en una competencia. Cuando veía que yo empezaba a hacer algo bien, que podía ser un poquito más que lo que él hacía, me opacaba. Inconscientemente. Porque él tenía también una carencia con su papá. Nunca habló con su papá. Una vez su papá le dijo, hijo, venga, le voy a dar un consejo. Ande siempre con una peineta en el bolsillo. Eso fue todo lo que le dijo en toda su vida. Entonces, él también tenía sus carencias y yo viví con una falta de aprobación. Entonces, ¿qué pasó? Mi carácter buscaba aprobación en lo que hacía. Servía, pero no por querer servir a la gente, sino inconscientemente buscaba que la gente me aprobaba. Entonces, cuando hacía algo y nadie me decía gracias, me venía una pena y una angustia. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores y estamos completos. Eso lo puedo completar en la paternidad de Dios. No necesito aprobación de las demás personas. Necesito aprobación de Dios.
Y la aprobación de Dios la tuve en la cruz. ¿Saben por qué? Porque Jesús, Dios me estaba mirando a través de Jesús, tal cual como era, con la pornografía, con la masturbación, con las borracheras, con la droga, con los insultos, con la violencia, con todas esas cosas. Dios me estaba mirando. Y dijo, hijo, sigue muriendo por esa persona. En Romanos 5 dice, si Dios nos amó siendo enemigos, ¿cuánto más ahora que ya hemos sido justificados por la sangre de Jesús? No es que Dios nos ame más ahora que antes, sino que Pablo dice, ¿cómo pueden dudar que Dios los ama si los justificó por la sangre de su Hijo? Y las mayores dudas que nos vienen con el amor de Dios es cuando somos cristianos. ¿Me amará Dios? ¿Estará conmigo? ¿Me querrá? Amén. Y eso pasa porque hemos crecido en un ambiente donde no se ha reflejado la paternidad de Dios. Entonces, las heridas matrimoniales, hermanos, son las heridas más difíciles de sanar junto con las del padre y de la madre. Si usted ha vivido una situación compleja con su cónyuge, tiene que saber de que lo que pasó necesita correr a ser sanado. Porque es una herida profunda. Porque no hay ninguna otra relación en la Biblia que diga que los dos son uno, sino solo del matrimonio. Y eso nos muestra de que el nivel de interacción, de unidad, es tan profundo que no hay otro igual. Yo puedo ser muy amigo de alguien, puedo tener una perfecta relación con mi hijo, ¿cierto? O con mi padre, podemos ser amigos, nos podemos entender, puede ser muy conmigo, pero jamás va a tener la influencia de mi cónyuge. Porque en ninguna parte dice, y será el padre y el hijo una sola carne. Será el hombre y la mujer una sola carne. Y no solamente está hablando del cuerpo físico, esa palabra carne está hablando de ser. No está hablando del cuerpo físico. Porque yo soy una persona, ¿cómo se llama? Y mi esposa es otra persona. Y no solamente está hablando de la actividad sexual, aunque hay una bendición en la actividad sexual, en el matrimonio. Sino que está hablando de que de los dos seres diferentes que vienen con su pasado, con sus cosas, etcétera, etcétera, cuando se unen, forman un nuevo ser delante de Dios. Por eso que la autoridad fluye de parte de los dos. Yo no puedo ser cabeza de mi casa si no estoy unido bien en matrimonio con mi esposa. Y las mujeres no pueden ser ayuda idónea o buenas madres si no están unidas con su esposo. Y no hablo de la actividad sexual. Estoy hablando de la unidad, del complemento. ¿Ya? Entonces, si han sido heridos por sus cónyuges, miren, hermanas, ustedes fueron creadas por Dios para ser amadas. Ese es su diseño. Sus procesos mentales, anatómicos, fisiológicos, fueron hechos para que ustedes sean amadas. Yo creo que no es novedad, ¿cierto? Yo creo que todos saben de que somos diferentes los hombres de las mujeres. Está comprobado científicamente que nuestros cuerpos son diferentes, nuestros cerebros son diferentes y nuestra psiquis funciona diferente. Aunque no es bíblico, ¿cierto? Pero se habla de que el hombre ocupa más el hemisferio izquierdo y la mujer ocupa más el hemisferio derecho, en la mayoría de los casos. Aunque no está comprobado al 100%, todo eso es una teoría. Pero si uno puede ver que la forma de razonar y la forma de pensar es diferente, y eso no es mística, sino que hay conexiones neuronales que son diferentes, para que funcione así, si no, no podría funcionar de esa manera. Entonces, el diseño que tienen ustedes, mujeres, amadas hermanas, es para recibir amor, de su padre principalmente, y después de su esposo. Y no solamente amor de cartitas, de flores, ¿cierto? Y de cosas así, que quizás es parte de, pero es algo exterior. Porque yo no saco nada, ¿cierto? Con llevar cartas, con llevar flores todos los días, chocolates, y después yo la ando pegando a mi señora. Son cosas externas. Ustedes fueron hechas para ser amadas. Entonces, cuando no
han recibido ese amor en su familia cuando eran hijas y después cuando eran esposas, necesito completarme con Cristo. Y ese es el proceso de sanidad. Y ojo que les vuelvo a reiterar, la sanidad no es magia. Si yo pudiera dar teológicamente, sin equivocarme, un sinónimo de sanidad del alma bíblico, sería conversión. El proceso de sanidad es un sinónimo del proceso de conversión del creyente. Muchas veces pensamos que es algo mágico. Dios me va a sanar de esta herida y listo, se fue la herida. Obviamente Dios me va a sanar un trauma, va a haber un cambio en mi mente, pero conlleva ahora el trabajo. Porque voy a tener la tendencia a volver a vivir la vida según la herida. ¿O no les pasa que de repente van a un culto, a un seminario y oran, ¿cierto? Y se sienten re bien, salen y a los 3 días dicen, pero ¿por qué me siento igual que antes? Porque tengo que sellarlo con mi conversión, con mi fe. Tengo que esforzarme. Tengo que trasladar lo que Dios hizo en el Espíritu y anclarlo a mi esencia. Y para eso tengo que tener conciencia. Entonces, si hemos sido heridos por nuestros cónyuges y hermanos amados, nosotros como hombres fuimos creados porque necesitamos ser impulsados. Necesitamos ser valorados, necesitamos ser lanzados, necesitamos ser apoyados, necesitamos ser respaldados, aunque no lo reconozcamos. No, yo me las puedo solo, hermano, no necesito a nadie. Nuestra psiquis está hecha para que alguien nos respalde, para que alguien nos lance al mundo. Nuestro sistema hormonal y mental funciona diferente al de la mujer. El hombre es más competitivo porque tiene una hormona que se llama testosterona, que Dios la creó justamente para que el hombre fuese más competitivo para enfrentarse al mundo. ¿Amén? Pero eso no le basta. Tiene que haber alguien que lo impulse. Miren, hermanos, cuando Dios creó ayuda idónea para Adán, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios va con él y dice, ve en los animales si encuentras ayuda idónea? Si Dios es todopoderoso, si Dios sabía lo que pasaba. Dios sabía de que lo que le faltaba a Adán era una mujer. ¿Por qué Dios dejó que pasara eso? Que buscara los animales, ¿cierto? Y dice, y no se halló ayuda idónea para él en los animales, en la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre debía darse cuenta de que la única ayuda idónea que tenía para poder cumplir el propósito de Dios en su vida era esa mujer que Dios le iba a crear. No lo podía obtener de la naturaleza, no lo podía obtener de ninguna otra cosa, sino de la mujer que Dios le iba a crear. Entonces, nosotros, como hombres, amados hermanos, tenemos ese hueco, por decirlo así, que lo puede llenar el cónyuge. La cónyuge. Entonces, cuando nuestra cónyuge no cumple esa parte, no nos impulsa, no nos potencia, sino que es pura queja, estorbo, ¿cierto? Todo lo demás, hay una herida en nosotros. Y la herida no necesariamente es consciente, hermanos. Y la herida no necesariamente es andar llorando, aunque puede ser así. Muchas veces las heridas en los hombres se ven por su mal carácter. Oye, este hombre no se le puede ni hablar. Quizás hay una herida detrás. Mi papá, pese que yo sé que él intentó hacer todo lo posible por no ser como su papá conmigo, ¿cierto? Él era, ¿cierto?, una persona que ante algo en contra de él explotaba. ¿Y qué? ¿Cómo me viene a contradecir tal por cual? ¿Y qué? Y me agarraba el pelo. Entonces eso daña. Pero eso tenía una raíz. Miren, cuando él empezó a ver que yo empecé a, tartamudear como a los 4 o 5 años, él se desesperó tanto que empezó a gritarme.
habla bien, ¿cómo lo va a poder hablar? Pronuncia, no repita la sílaba. Porque él también era tartamudo. Y él sufrió mucho. En su infancia, en su adolescencia, en su trabajo, en la marina, sufrió mucho. Y como no tenía sana esa herida, cuando vio que su hijo estaba, ¿cierto?, en esa misma instancia, se le vino todo ese sufrimiento. No quiero que mi hijo sufra esto. ¿Pero cómo lo expresó? Con una mala autoridad que me destruyó. Y me hizo más tartamudo. Porque en esa edad podría haber sido tratable. Incluso corregible. ¿Y quedé tartamudo hasta el día de hoy? No, gracias a Dios no. Pero es un proceso, ¿no? Entonces, nosotros vemos de que todas esas cosas nos hieren y nos marcan nuestro carácter. Y le va a hacer estorbo, hermano, si usted no... ¿Qué hora es? Perdón. ¿Y hasta qué hora tenía? Hasta las 4. Ya. Ya, vamos a ver un poco más del matrimonio, que quiero aclarar los conceptos de cabeza, porque muchas veces lo malentendemos. Ya, vamos a ver 1 Corintios 11, del 1 al 3. Primera Corintios 11, del 1 al 3. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Amén? Entonces, con este pasaje nosotros decimos, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Soy como el Dios para mi mujer, ¿cierto? Adórame que soy tu Dios, ¿cierto? Y es más, pensamos de que ¿cómo se llama? La mujer es el último peldaño que se ha pensado, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la sociedad por siglos. Incluso los mismos judíos llegaron a pensar eso, que era el último peldaño. Ni siquiera era digna de entrar a adorar a Dios junto con los hombres. Así de errado estaba el mismo pueblo de Israel. Por eso que vino Jesús. Por eso que Dios hizo carne. Porque Dios jamás quiso hacer eso. Por eso que cuando los creó, dice, y los creó, varón y hembra los creó. El ser que es a su imagen es el varón y la hembra, juntos. Entonces, el matrimonio, hermanos, entre un hombre y una mujer, que es el matrimonio bendecido por Dios, es para disfrutarlo. Muchas veces uno no entiende las bendiciones que hay en esa unidad. Y peor aún, muchas veces no las alcanzamos a vivir y experimentar en esta tierra. Y nos morimos sin vivirlo. Porque nosotros individualmente no somos discípulos de Jesús. ¿Amén? Entonces, nos encontramos que Pablo lo primero que dice aquí es: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y este nos muestra un principio de la autoridad, que es imitación. Hombre, ¿cierto? Que tú eres la cabeza de la mujer. Si tu mujer te imita en tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de pensar, ¿está imitando a Jesús? ¿Agrada a Dios? ¿Tiene, cierto, a Dios contento? No, hermano, porque de repente, entonces, no estás ejerciendo bien tu autoridad. Mujer, si tu esposo te imitara tu manera de razonar, tu manera de pensar, tu manera de decidir, tu manera de ser, tu manera de hablar, ¿está imitando a Jesús? ¿Agrada a Dios? ¿Está más cerca de Dios si lo hace como tú? No, porque de repente, entonces no estás ejerciendo bien tu autoridad. Parece simple, ¿cierto? Pero es profundo. Pero es así de simple. Pero no fácil. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener conciencia en el matrimonio. Amén. Bueno,
Entonces, aquí hace una comparación. Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza de la iglesia o del esposo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Voy a intentar resumirlo lo más posible, pero parte con la imitación. Jesús es nuestra cabeza porque es el único camino que tenemos que imitar. Si imitamos a Jesús, hacemos la voluntad de Dios. Si usted no está imitando a Jesús en un aspecto, no está haciendo la perfecta voluntad de Dios, así de simple. Aunque salga a predicar, aunque esté predicando, aunque esté sentado aquí. Hay una voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Ustedes sabían de que uno puede hacer la voluntad de Dios, pero no de corazón perfecto? En el Antiguo Testamento habla de un rey que dijo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y uno, hizo lo recto ante los ojos, pero no de corazón perfecto. ¿Cómo puede ser eso? Porque no es lo externo lo que es la perfecta voluntad de Dios, sino lo interno. Y eso nos muestra que yo me tengo que preocupar. En Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento, etcétera, etcétera, para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No para ti, sino para Dios. Hay pasajes bíblicos que hablan de que la voluntad de Dios tiene que ser agradable para mí, cuando yo la hago, pero ese pasaje no habla de eso. Ese pasaje habla de la voluntad que le agrada a Dios, que es buena para Dios y que es perfecta para Dios. La Biblia nos dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Pero a veces nos quedamos de lo que sale de afuera de nosotros, que es grato. Cómo respondo, cómo hablo, y lo que está dentro, dice la meditación de mi corazón, lo que maquino. Entonces, hay muchas heridas en el matrimonio, justamente porque se malentiende esto, incluso en matrimonios cristianos, porque el hombre cree que es cabeza, pisotea a la mujer, cuando él es el siervo de la mujer, pero tiene una responsabilidad. Hay, ocasiones donde hay algo entre mi, esposa y yo, algo que hacer y todo lo demás, entonces ella dice, no, yo quiero hacer esto, yo le digo, no, yo pienso que vamos a hacer esto, y yo, hermanos, trato de no hacerme problemas. Si yo puedo ceder, cedo. Y, en cualquier cosa. Si yo veo que no es mucha la pérdida, ya, hágalo como usted quiera, no me importa. Pero cuando yo veo que son cosas que van a dañar, que van a tener una repercusión, muchas veces yo he tenido que decir no. Y han sido contadas con los dedos. No. No, pero es que no. Si lo haces sin mi bendición. Y ve tú delante de Dios. Pero yo no voy a participar. Porque tampoco puedo obligar. Te impido. Sí, ella lo quiere hacer, pero no va a ser con mi bendición ni mi participación tampoco. Entonces, conlleva una responsabilidad porque yo soy responsable delante de Dios. Varones, ¿a cuánto les pasa que cuando ustedes tratan mal a sus esposas, Dios inmediatamente le empieza a dar conciencia y se empiezan a sentir mal? Es porque Dios está pidiendo cuentas. Porque nosotros somos los responsables. ¿Ya? Bueno, entonces, ser cabeza. Dios nos da el derecho o la responsabilidad, ¿cierto?, de ser influencia sobre nuestra esposa. ¿Ya? Cuando dice de que así como Dios es cabeza de Cristo y Cristo cabeza del varón, ¿cierto?, y el varón de la iglesia, tenemos que ver cómo era la relación entre el Padre y Cristo, para entender cómo tengo que ser como esposo. Primero había una relación estrecha. En Mateo 11:27 dice, el Padre todo me lo revela. ¿Usted le cuenta todos sus secretos a su cónyuge? ¿Tiene esa confianza o tiene cosas ocultas? Eso nos muestra de que tiene que haber una relación. Usted tiene que trabajar en la relación. No solamente en la actividad sexual, hermanos. En su relación, comunicación. No solamente el hombre, sino también la mujer. Porque muchas veces
las esposas quieren ser escuchadas, pero muchas veces no se dan el tiempo de escuchar a sus esposos. Y no hablo de escuchar, de sentarse a oír lo que está diciendo, sino de ver más allá de las palabras que están saliendo de su boca que hay. Quizás hay un hombre impotente ante la situación que está viviendo. Hay un hombre que quizás quisiera dar mucho más, pero sabe que no puede. Hay un hombre que sabe que falló y no sabe cómo arreglar la situación. Comunicación. La comunicación va más allá de lo que entra por mis oídos. Miren, hermanos, cuando yo, ministro a alguien, esa persona habla y yo tengo que ver más allá de lo que está hablando. ¿Qué hay detrás? Hay un hombre herido, hay una mujer herida, hay una mujer o un hombre enojado conmigo. Muchas veces hablo con gente y sin que ellos me expresen ninguna molestia ni nada, pero mientras están hablando, esta persona está herida conmigo. Y yo, he sido bien franco. Hermana, vamos a orar y usted tiene que perdonar. ¿Qué cosa? Tiene que perdonarme esto. Si usted quiere avanzar. Entonces, detrás de todo eso hay una herida. Entonces, la relación de Jesús con el Padre había una comunicación bidireccional, no solamente unidireccional. A veces el hombre quiere decir algo y que la mujer acate. Marcela, vamos a hacer el seminario, ¿cierto? Y ponte a trabajar porque ella también tuvo su parte. Me dijo, Eduardo, yo pienso que esto tiene que ser en esta fecha, acuérdate que viene este trabajo. Todo esto que ven aquí es gracias a mi esposa, porque yo iba a colocar el celu con un micrófono y eso iba a ser todo. Sin mesa, sin micrófono, sin cortina, sin música, nada. O sea, así ya sentemos, si lo importante es. Entonces vemos de que es un complemento. Y a veces la mujer quiere de que el hombre escuche, que la atienda, ¿cierto? Y que haga todo lo que quiere, y el hombre. Las dos partes, por eso que es un complemento. ¿Amén? Entonces, cuando dice que el varón es cabeza de la mujer, porque dice, si ustedes leen en los otros versículos que están más abajo, por ejemplo, aquí está, en el versículo 7 dice, porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Ah, esposa mía, tú eres mi gloria, ¿cierto? ¿Saben qué significa eso? Porque yo no puedo aislar un pasaje bíblico. ¿Saben qué significa de que la esposa sea gloria del varón? Significa de que como sea el carácter de mi esposa, va a ser la cantidad de gloria que yo tengo delante de Dios. En ella me glorío. ¿En qué sentido? Que si yo no he trabajado en mi esposa para que crezca, no voy a tener ninguna gloria delante de Dios. Trabajar, porque yo no la puedo obligar. Pero si yo estoy haciendo lo que me corresponde, estoy cumpliendo. Yo no puedo entrar a su corazón y decir, entiende que Dios quiere hacer esto contigo, ¿cierto? Ni Dios lo hace. Entonces, eso es mi gloria, mi trabajo. Puede ser, hermano, que usted esté trabajando sobre su cónyuge, tanto las mujeres como los hombres. Usted lleve años aguantando, soportando, perdonando, trabajando en amor, orando, ayunando por su cónyuge, tanto hombre como mujer, etcétera, etcétera. Y puede ser que no vea ningún fruto. Y puede ser que, con esta frase yo dije ahora, ¿cierto? Usted diga, oh, y mi esposo, o mi esposa tiene un carácter terrible todavía, ¿qué gloria tengo delante de Dios? No, no es el resultado, es el trabajo que usted está haciendo. Esa es mi gloria. Entonces, cuando dice de que la mujer es gloria del varón, no es superioridad, es responsabilidad delante de Dios. Si yo vengo delante de Dios, mira mi gloria, hice un seminario, ¿cierto? Y que aquí que predico, ¿cierto? Todo demás, y predico por 2 horas y media, ¿cierto? Y eso no es gloria para Dios.
Porque mi gloria es mi mujer. Dios siempre me va a mirar. ¿Y qué estás haciendo con tu esposa? Esa es mi gloria delante de Dios. Eso significa de que la mujer sea gloria del varón. De que si yo no trabajo por ella, no tengo gloria delante de Dios. No es gloriarse, es gloria delante de Dios. Porque lo está comparando con la gloria de Cristo. La iglesia, ¿por qué es gloria de Cristo? Por lo que Él hizo por nosotros y por lo que está haciendo. Nosotros, miren hermano, mírese usted mismo. ¿Cuántos pecados tiene? ¿Cuántas cosas ahí que todavía está luchando? ¿Es una novia sin mancha? ¿Sin arrugas? No, ¿cierto? Pero, ¿por qué somos gloria de Cristo? Por el trabajo que está haciendo Él en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, ese es el concepto bíblico de gloria. No es que Jesús se venga a enseñorear, son mi gloria. Hay un trabajo, un sacrificio. Entonces, cuando no hemos recibido eso de nuestro cónyuge, estamos heridos. ¿Qué hora es? Ya. Mire, quiero terminar antes de ir a las preguntas. Tengo una parte aquí del área sexual, pero no la vamos a alcanzar a ver. Pero si tiene alguna pregunta de eso, sí, uno la puede responder. Pero les quiero dar el ejemplo de Adán y Eva. Quiero mostrarles cómo ambos fallaron. Primero les voy a hablar del hombre, para que no se enojen mis amadas hermanas. Y después les voy a hablar de la mujer, para que cuando estén contentas diciendo, les dieron a los hombres, me puedan aceptar lo que les voy a decir sobre ellos. ¿Ya? Mire, se dice de que Adán dejó sola a Eva y que por eso que fue engañada por la serpiente. Eso es una especulación. Puede ser, la Biblia no lo dice. Puede ser, porque dicen, ¿por qué Eva, estaba sola? Eso no quiere decir de que Adán falló. Puede que haya estado sola porque se quiso ir para allá y Adán se fue para otro lado. Pero sí vemos de que Adán falló porque la autoridad se ejerce en justicia. El amor tiene que fluir en la justicia de Dios. Si yo no tengo justicia, si no soy justo, no puedo amar como Dios me ama. Porque cuando Eva comió del fruto y llegó donde Adán y le dijo, mira, come, probablemente, esto es una especulación también, probablemente Adán dijo, si no como, esta va a morir, porque Dios dijo que si comíamos moríamos, y yo me voy a quedar solo. Ya, muramos los dos juntos. Es una especulación. Puede haber pasado. Es muy probable. Porque Adán no fue tentado por la serpiente que le dijo, mira, el árbol es codiciable. Sino que dice que simplemente ella le dijo, come, y él comió. Entonces, ¿pero en qué falló Adán ahí en su autoridad? En la justicia, amarla con justicia. Lo que debería haber hecho Adán ahí, como hombre, no haberle dicho, ¿qué hiciste? Inmunda, ¿cierto? Sale de aquí. ¡Ja! No. Sino que lo que él tendría que haber hecho es haber llamado a Dios y haber intercedido por su mujer. Ese era su rol de sacerdote. ¿Qué hiciste, Eva? Ya quédate aquí. Yo soy responsable. Yo me voy a hacer responsable. ¿No hizo eso Moisés? Y no una, sino muchas veces. El pueblo era el que pecaba, él no pecaba. Y él se postraba inmediatamente. Cuando veía de que, yo creo de que él tiene que haber visto, ya, Aarón, postrémonos porque viene la ira de Dios sobre este pueblo. Y empezaba a venir la ira de Dios y ellos postrados ahí y aplacaban la ira de Dios. Lo que debería haber hecho Adán es haberse postrado en ese mismo momento y haber empezado a clamar, Señor, perdónala. ¿Qué se puede hacer? Y el resultado hubiese sido totalmente diferente. Porque estoy seguro
y esto es especulación, que eso podría haber cubierto en cierta manera el pecado de Eva. Por lo menos en el castigo de irse para siempre del huerto. Ahora vemos de que falló otra vez. Porque primero él comió. Hermano, amar a su esposa no es participar de sus pecados. Hermana, amar a su esposo no es participar de sus pecados. Ser ayuda idónea no es celebrarle sus injusticias. Y esa es la responsabilidad que nos cuesta muchas veces como hombres hacer. Porque aunque no lo queramos admitir, amados hermanos, la mujer tiene mucha influencia sobre nosotros. Amén. Miren, hay encuestas que se han hecho a hombres y mujeres casadas y les han preguntado, si usted está ante una, situación de vida o muerte, donde uno de los dos tiene que morir, ¿quién usted quiere que muera mejor? ¿Su esposo o usted? Y todas las mujeres, casi el 100% de las mujeres dijeron mi esposo. Pero cuando les preguntaron a los hombres, por mal esposos que eran, todo lo demás, casi el 100% de los hombres dijeron yo muero en lugar de mi esposo. Porque es algo inconsciente. Hermanos, es algo inconsciente. Y hermanos y hermanas, es algo que quizás ustedes, hermanas, no lo ven en sus esposos, porque están heridas. Pero sus esposos tienen ese diseño. Tenemos que sacarnos las heridas. Porque, miren, hermanos, cuando están estas heridas en el matrimonio, ustedes, hermanas, miran a su esposo por medio de la ventana de su herida. Quizás de las mismas heridas que él provocó. Pero lo miran por su herida. Entonces, nada de lo que hace las satisface. Porque están heridas. Y los hombres también. Muchas veces miro a mi cónyuge por la herida que me provocó y nada de lo que hace va a callar el dolor que tengo dentro, porque la estoy mirando a través de la herida. Puede que muestre fruto de arrepentimiento, que haya cambiado mi esposa, no sé, en lo que hizo, que esté arrepentida, pero no va a satisfacer la herida, porque la estoy mirando a través de la herida. Y así ustedes, miren hermanos, cuando yo hablo con hermanas sobre sus esposos, no, mi esposo no, jamás haría una cosa así. ¿Por qué? Porque lo mira a través de la herida. Y para eso es este seminario, para que usted se saque la herida y pueda mirar como mira Cristo. Porque ¿sabe qué? El perjudicado es usted, porque usted tiene la vista nublada, no su cónyuge. Usted tiene la vista nublada, usted no se da cuenta, usted no puede disfrutar, usted no puede crecer, usted está estancado o estancada. Usted necesita ser libre. Para eso es este seminario. Porque si usted no logra mirar con los ojos de amor y misericordia que Dios tiene a su cónyuge, no puede mirar a nadie con el amor de Dios. No está capacitado para amar. Y ni aún a sus hijos. Si no puede mirar con los ojos de misericordia y de justicia de Dios a su cónyuge, que no quiere decir pasar por alto lo malo. Porque Dios ve todo lo malo que tenemos. Pero nunca dice, no, este ya no. Trabaja por nosotros. Nos da las herramientas. Nos mira a través de la sangre de su Hijo. Amén. Entonces, Adán falló, y no solamente falló ahí, falló otra vez. Cuando Dios llega, ¿cierto? Y dice, Adán, ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? Y ahí Adán debería haberse postrado, aunque él ya comió, y haber dicho, sí, Señor, comí, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Y Adán no culpó a su esposa, hermanos. Culpó a Dios. Porque le dijo, la mujer que me diste tú, me dio a comer del fruto. Y eso muestra de que el hombre, como varón, tiene una tendencia a amargarse con Dios por los problemas matrimoniales. Por eso que cuesta que los hombres lleguen a las iglesias. Por eso que hay más hermanas. Porque el hombre cuando tiene problemas, aunque no crea en Dios, no sea creyente, pero su interior sabe que hay un ser todopoderoso y se amarga con él. Dios no me escuchó, estuve solo.
Entonces, culpó a Dios, ni siquiera culpó a Eva. Ahí falló, otra vez. ¿Y cómo falló Eva? Al llevarle el fruto. ¿Por qué? Porque la ayuda idónea es una ayuda idónea no para hacerme parte de mi embarrada. Es que somos uno, pues tenés que hacerte uno conmigo. Para donde yo voy, tú tienes que ir. La mujer, aunque sepa que tiene carencias, aunque se equivocó, su actuar sobre su esposo lo tiene que llevar más allá, potenciarlo. Si ella ya comió, ella debería haber llegado donde Adán y haberle dicho, ¿sabes qué? Comí del fruto. No comas, porque pequé. Y esa es una tendencia muchas veces en algunos matrimonios. ¿Cómo se llama? No tengo tanta experiencia como para decir si en todos. Pero en algunos matrimonios, muchas veces cuando la esposa se equivoca, trata de arrastrar al esposo al mismo error. Es como decir, si yo caigo, no caigo solo. Cae conmigo. Y muchas veces en el matrimonio hay una competencia. Incluso en el matrimonio cristiano. ¿Quién ama más a Cristo? ¿Quién ora más? ¿Quién es mejor papá? Miren, hermanos, hay, ocasiones donde, el papá juega con el niño, ¿cierto? Y le dice tal cosa, y la mamá por sus heridas que tiene, va y hace el mismo juego. Tiene que hacer el mismo juego porque si no se siente que está quedando a un lado. Y pasa con los hombres también. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de boicotear la paternidad de mi cónyuge. Las madres que le hablan mal a sus hijos de sus papás están haciendo eso. Los papás que le hablan mal a sus hijos de sus mamás están haciendo eso. Porque hay una herida conyugal. Ya vamos a hablar de la paternidad en el otro estudio, ¿ya? Pero con respecto al matrimonio, y antes de pasar a las preguntas, las heridas, hermanos, afectan también la sexualidad. La sexualidad es un área importante en el matrimonio. Si usted ha fornicado antes del matrimonio, necesita su sexualidad ser sanada. Si usted ha sido abusada, ¿cierto? En cualquier área, porque hay abusos sexuales que no solamente es el coito. Hay abusos sexuales que son con la mirada. He tenido que ministrar gente que el padrastro solo ha entrado al baño de su hija de 11 años, 12 años, y con la mirada prácticamente la ha violado. Y ellas sienten eso, entonces cuando entraba se ponía así en la orilla de la ducha porque no quería que la mirara. Y eso daña la sexualidad, y en el matrimonio eso es evidente. ¿Y saben por qué es tan importante, hermanos? Porque todas las yayas que usted tenga, amada hermana, amado hermano, su carácter, todo lo que haya podido ocultar en su relación con su papá, en su relación con su mamá, en su relación con los hermanos de la iglesia, todo lo que ha podido cargar, ¿cierto? Y ocultar bajo la alfombra, cuando se case va a salir a la luz. Porque es la relación más íntima que tiene con alguien. Tarde que temprano va a salir a la luz y le va a estorbar su relación matrimonial. Por eso necesita ser sanado. Necesita ser un discípulo de Cristo. Puede ser que no esté totalmente sanado, que falten un montón de cosas, pero si tiene un corazón de discípulo, su matrimonio va a funcionar bien. Porque Dios va sanando a su tiempo. Yo no puedo, por ejemplo, suturar un corte profundo al tiro, ¿cierto? Lo tengo que limpiar, tengo que ver que no esté infectado, y cuando esté en esa condición, recién lo suturo. Es un proceso de sanidad. Si usted es un discípulo y cada vez que Dios le da conciencia de una herida, lucha por ser sano y libre, porque, no hay tiempo para esto, pero todas estas cosas traen contaminación demoníaca. Ya. Lo voy a dejar hasta aquí, si no me voy a extender mucho. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre el matrimonio?
¿O alguna otra cosa que quieran saber? ¿Cómo entran los demonios? Esa misma ¿cómo es que puedo clasificar que entre los demonios como más espiritual a la casa de nosotros? Porque el matrimonio nosotros en sí a veces discute mucho, pero pasa por el tema de la niña. Ya. Bueno, cuando nosotros siempre tenemos que empezar por lo natural y llegar a lo espiritual. Por ejemplo, un error es muchas veces separar las cosas naturales de las cosas espirituales y nos vamos a dar cuenta que lo natural tiene directa influencia sobre lo espiritual y lo espiritual sobre lo natural. Entonces, el primer punto es encontrar por qué son las discusiones. En lo natural. ¿Qué cosas tengo yo, tiene ella, que nos llevan a una discusión? ¿Y por qué terminan así las discusiones? Porque uno puede tener, ¿cómo se llama?, un altercado con el cónyuge. Yo pienso esto, tú piensas esto otro. Pero ¿cuál es el problema? Cuando son recurrentes, cuando van con insultos, van con heridas, que quizás no es un improperio, ¿cierto?, una palabrota, pero lo que yo le estoy diciendo es para herir a la persona. Entonces, yo tengo que ver por qué. ¿Por qué hago eso? O sea, todos pasamos por, ¿cómo se llama?, inconvenientes de dinero, que no hay para los pañales, quizás que me va mal en el trabajo. Yo estoy sin trabajo ahora. Entonces, sé que es difícil. Entonces, tengo que ver el por qué reacciono así y saber de que tengo que aprender a sobrellevarlo. ¿Y por qué me descargo en mi cónyuge? ¿Y por qué no pido perdón o no admito que me equivoqué? ¿Ya? Ese es el primer punto, porque esas cosas abren puerta a contaminación demoníaca. ¿Ya? Entonces, no todo es espíritus, aunque puede que sea, pero no todo es espíritu. Muchas veces son cosas naturales que yo le abro puertas, que puede que traigan espíritus. Otras veces hay maldiciones, como vieron hoy día con la Valesca, ¿cierto?, que me traen una carga que yo traigo de herencia que me hace propenso a ciertos pecados, o que incluso hay demonios operando por maldiciones que están sobre mí, de mal carácter. Por ejemplo, un abuso sexual trae contaminación demoníaca. Y hermanos, lo que más cuesta es cuando nosotros como hombres admitamos un abuso sexual. Y muchos hombres muchas veces han sufrido abusos sexuales. Que alguien pasó, ¿cierto?, y le tocó, un hombre, un jefe, un compañero, un primo, un amigo, y eso es más común de lo que uno cree. Un profesor. Entonces, todas esas cosas me pueden traer contaminación demoníaca. ¿Qué pasa con estas, con las heridas, ¿cómo se llama?, y los demonios? Cuando hay una herida que es tan profunda que llega a entrar un demonio, el demonio toma parte de mi alma, de mi carácter, lo hace a un lado y toma el lugar de ese carácter. Entonces, muchas veces la ira que yo tengo, el enojo o la angustia o la depresión, sea que sea, no soy yo muchas veces, es un demonio. Pero eso hay que discernirlo. Y eso no significa que yo esté totalmente endemoniado, que esté fuera de control de sí, sino que mi alma fue fragmentada. Y eso es lo que más cuesta muchas veces ministrar, porque hay gente que ¿cómo se llama?, ha sido libre de un demonio o más, pero después sigue actuando igual, porque el demonio lo convenció de que esa persona era así. Entonces, primero, usted tiene que saber de que usted en Cristo Jesús no es irascible. Usted en Cristo Jesús no es una persona que daña al otro. Usted en Cristo Jesús es un buen esposo. Usted en Cristo Jesús es una buena esposa. Usted en Cristo Jesús es una persona que puede entregar todo el amor de Dios. Por medio de usted puede fluir todo el amor de Dios, la comprensión y la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Por qué no fluye? Porque yo no estoy dejando que fluya el Espíritu. Y eso conlleva negación. Yo me tengo que negar. Y muchas veces tengo que callar. Tengo que aprender a perder una discusión, aunque sepa que yo tengo la razón. Y eso es donde más se practica es en el matrimonio. Muchas veces. Yo tengo que perder, aunque tenga la razón, aunque me dé rabia por dentro, porque siempre queda ganando esta mujer. No sé. ¿Cierto? Tengo que mordérmela. Y viceversa.
Y eso me va a entrenar. Y eso se llama formación de carácter de Jesús. Entonces, claro, no es anormal discutir con mi cónyuge. Lo que es anormal es dañarlo. Y peor aún, darme cuenta de que estoy provocando un daño y no hacer nada al respecto. Puede ser que no sane de un momento a otro, pero tengo que hacer algo al respecto. Si yo veo que tengo un problema y no estoy haciendo nada por cambiar, estoy pecando. Pero si yo tengo un problema, aunque no lo resuelva mágicamente de un día a otro, pero estoy ocupando los recursos de Dios para salir de esa situación, no necesariamente es un pecado condenatorio. Y es más, miren hermano, yo cuando veo una persona que quiere, que quiere ser, ministrada, si veo que tiene ese factor, lo ministro. Y hay gente que me ha tocado que ha estado en la droga, que ha hecho atrocidades, ¿cierto? Pero es una persona que está luchando, está haciendo algo por salir, todavía lucha, de repente me llama, caí de nuevo, pero está saliendo. Y yo sigo con esa persona hasta el final. Pero cuando veo una persona que no hace nada, se estanca, ayúdenme, ore por mí, que pequé de nuevo, pero no está haciendo ningún esfuerzo. No hay nada que hacer. Y Dios una vez me dijo, no te metas más con esta persona. Entonces, conciencia. ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué llegamos a esto? Y muchas veces me va a tocar pedir perdón. Y miren hermanos, esto es importante en el matrimonio. Porque muchas veces nosotros pedimos perdón y queremos que nuestro cónyuge, yo pedí perdón, ¿cierto? Y ya me tiene que tratar como si no hubiese pasado nada. ¿Cierto? Amor, perdóname por haberte dicho estúpida ayer, ¿cierto? Ya, listo. Ahora quiero tener cierta intimidad. Obvio que no va a querer nada contigo, aunque quizás ella te diga, te perdono, mi amor, ya no te preocupes. Yo tengo que pagar el precio. Eso se llama restaurar. Que no significa que el otro cónyuge se tiene que aprovechar. Me tiene que aguantar si yo voy a seguir de malas. No, pero hay un precio. Por ejemplo, una infidelidad en el matrimonio. Deja una huella. Yo no puedo pretender seguir como estábamos antes si fui infiel. Aunque hubo perdón, ¿cierto? Me dijo, ya ven, sigamos, ¿cierto? Intentémoslo, pero tengo que saber de que van a haber problemas en la intimidad, van a haber problemas en la relación, y es parte de lo que tengo que sufrir y trabajar, porque el que me equivoqué fui yo. Si yo insulté, si yo herí, tengo una persona herida al lado mío, y me tengo que bancar su herida, perdón que lo diga así, pero me tengo que bancar su herida, porque la herí yo. Dios me perdonó. Yo estoy seguro que Dios me perdonó, es que el pecado fue lavado y que no es que yo sienta culpa, ojo, porque fui perdonado. Pero tengo que saber que hay consecuencias. Y nosotros a veces creemos que Jesús tiene una varita mágica y nos saca las consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y cuando yo hiero a una mujer que es mi cónyuge, la tengo que reconquistar. Y no quiere decir que le compre chocolate. Bueno, también compre el chocolate y flores. Pero le tengo que demostrar confianza de nuevo. Que no la voy a herir otra vez. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Mi hijo. ¿Cómo uno puede ver de que un niño está siendo maltratado por alguien, por ejemplo? Si yo voy donde un niño y le hago así, el niño se esconde y se pone a llorar. ¿Por qué? Porque lo han herido. Hay una reacción. Entonces, si yo hería a alguien, ahora le tengo que demostrar que cada vez que levante la mano, no es para un golpe. Y yo me convierto en un restaurador. En Isaías 58 habla de ser restaurador de portillo, ¿no? Y ese es el llamado que tenemos, por eso que el llamado más importante es la familia. Si yo no logro ser un restaurador en la familia, difícilmente lo voy a hacer en un ministerio. Porque no voy a tener la suficiente visión para poder darme cuenta qué tengo que hacer con los hermanos. Y voy a lograr sanidades superficiales.
Hermanos, ¿cuánta gente se ha lanzado al ministerio no estando lista? Porque viene un pastor o quien sea y te dice, lánzate nomás. Y esa persona hay que sanarle el matrimonio, hay que sanarle su vida, hay que preocuparse de sus hijos que los tiene botados, no sé, un montón de cosas. Y es gente que ministra gente y la hace igual que ellos. Y está lleno. Pero ¿qué pasa cuando tengo un matrimonio sano? Que no quiere decir que no tenga problemas. Todos tenemos problemas. Nos amargamos, peleamos, discutimos, nos herimos. El que diga que no le ha pasado eso en toda su vida, también le prendo una vela aquí y le pongo una foto ahí arriba. Hermana Leda, ¿está viendo el seminario? Dice, ella comienza, dice, es decir, que si yo es decir, que si yo me entrego y mi esposo no, mi matrimonio no será bendecido, siempre será media. Que si me entrego a qué? A Cristo. Yo me entrego y mi esposo no, mi matrimonio no será bendecido, siempre será media. Ya, yo creo que siendo ella sé que está hablando que si uno de los dos cónyuges es cristiano y cierto el otro no. Bueno, Pablo justamente da esta, ¿cómo se llama? Aclaración. Dice de que si el hombre se convierte y ya está casado, ¿cierto? Tiene una familia, porque después habla de hijos, ¿cierto? En ese pasaje. Tiene una familia y la mujer consiente en vivir con él, dice, digo yo, Pablo, doy mi consejo, no se separe, quédese con él. ¿Cierto? Ahora, si es el caso de una mujer también y si es el caso de un hombre también. Pero ahí hay una condición que muchas veces no se ha enseñado como debería. Dice, si consiente en vivir contigo. ¿Qué significa eso? Que si yo me convierto, mi vida cambia. Por ejemplo, si yo estuviese casado con mi esposa y un día yo tengo un encuentro personal con Cristo, ¿cierto? Y me convierto, yo voy a cambiar y voy a decir, yo soy así ahora y no voy a cambiar por ti. Ahora yo tengo esta justicia, tengo esta forma de pensar, esta es mi moral, estas son mis buenas costumbres. ¿Estás dispuesta a seguir casada conmigo? Sí, ¿segura? Sí, sigamos. No, sabes que no estoy dispuesto. Porque yo le digo, ¿sabes qué? Entregué mi vida a Cristo, voy a hacer de esta manera, que no significa que voy a ser pastor, voy a ir a las naciones, porque claro, se me va a espantar la mujer, me va a decir, hoy me va a dejar sola, ¿cierto? Sino que mi cambio de moral. Y si ella me dice, ¿sabes qué? No estoy dispuesto. Porque yo le voy a decir, porque yo no voy a cambiar. Tuve un encuentro con Jesús. Y así voy a hacer. Y si, entonces, ¿cómo se llama? Ella dice, no estoy dispuesta. Me separo. Pero si ella está dispuesta, dice Pablo, no se separe. Porque su matrimonio es bendecido por su fe. Y aún sus hijos dejan de ser hijos de fornicación por su fe. Tanto para el hombre como por la mujer. ¿Amén? Entonces, cuando nos encontramos con un cónyuge que no ha entregado su vida a Cristo, mi fe puede sustentar y bendecir. Miren, hermanos, Dios bendice el matrimonio incluso entre mundanos cuando se casan, ¿cierto? En la institución del matrimonio. ¿Cómo no va a bendecir nuestros matrimonios cristianos? Si un mundano y una mundana sin creer en Cristo se casan legalmente y sus hijos no son hijos de fornicación, ¿cuánto más nos va a bendecir un matrimonio cristiano? Entonces, claro que sí. Por la fe de uno de los dos cónyuges es bendecido el matrimonio. Eso no quiere decir que yo diga, esposo, ¿te conviertes o no te conviertes? No, no me convierto. Nos separamos entonces porque Pablo dice que no. No. Si consienten vivir contigo. Y hay muchos casos así que han sido muy, muy lindos. Que uno de los dos se convierte y el cónyuge ama tanto a su cónyuge, porque tiene buen testimonio, etcétera, etcétera, que dice, si se convirtió y está en esto, aunque yo no sepa qué es, lo voy a acompañar y lo voy a apoyar. Y esa persona se termina convirtiendo después. Quizás pasan años. Entonces, claro que es bendecido el matrimonio, si hay uno de los dos cónyuges que se convierte.
Diga. Que no hace bien frecuente ayudar a los hermanos. ¿Cómo podemos enfrentar bíblicamente cuando los cónyuges desautorizan el uno al otro, tanto como con los niños? Ya. Para poder solucionar un problema así, aunque no tengo mucha experiencia en el tema, pero yo creo que por lo menos uno de los dos cónyuges se tiene que querer sujetar a las autoridades pastorales en este caso para dar consejo. Lo ideal sea que los dos estén dispuestos a ser discipulados, a conversar con un pastor o con una pastora, que discutan, ¿cierto? Que hablen todo lo que tienen que hablar y después las autoridades le dicen, ¿saben qué? Hemos escuchado las dos partes y tú tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto y esto. Eso es lo ideal, ¿cierto? Y que haya esa disposición en ambos cónyuges de aprender. Pero la mayoría de las veces no está en ambos cónyuges, pero por lo menos tiene que haber uno que quiera hacerlo. Yo con uno de los dos cónyuges que realmente quiera trabajar, puedo trabajar. Entonces tomo a ese cónyuge y desgraciadamente le voy a tener que enseñar a negarse. A que se va a tener que negar, a que va a tener que él demostrar con el cambio primero y esperar resultados después. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces viene un cónyuge para acá y me dice, no, que mi cónyuge que me desautoriza con los hijos, todo lo demás. Y claro, es un problema grave. Ni el padre debería desautorizar a una madre, ni la madre debería desautorizar a los hijos, que vamos a hablar de eso en el otro estudio. ¿Cuál es el rol del papá y cuál es el rol de la mamá, que no puede pasar uno y el otro? Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces llega la gente a pedir ayuda porque quiere simplemente salirse con la suya. Quiere que alguien agarre al cónyuge y le diga, no tiene razón, él tiene razón. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con el que venga, ¿cierto?, a conversar conmigo? Trabajar primero, que él esté dispuesto a él cambiar primero. Si él no está dispuesto, no hay mucho que hacer, más que orar por la persona. Pero si hay uno de los dos dispuestos, yo puedo trabajar. Decirle, mira, nos vamos a enfocar en ti. Es que mi mujer me desautoriza con mis hijos. Ya, ¿sabes qué? Vamos a irnos por la vuelta larga. Vas a tener que callar. Vas a tener que dejar de responder mal. Y vas a tener que empezar a usar tu autoridad con firmeza, pero no dañando. Entonces tengo que trabajar en que primero uno de los dos cónyuges dé el ejemplo. Si logro eso, tarde que temprano el otro cónyuge va a ver un cambio notorio, ya sea hombre o mujer, y se va a preguntar qué pasó con este hombre. Entonces esa persona es que estoy hablando con el pastor. ¿También va a querer hablar con los mismos? Por ejemplo, miren, hay casos donde un hombre mundano, su esposa se iba a culto todos los domingos y era el único domingo que él podía estar con su esposa. Era el único día en la semana que ellos podían ir a la playa. Entonces el esposo se empezó a amargar. Igual ella iba, pero se empezó a amargar. Entonces ella llega donde, el pastor, ¿cierto? Y le dice, pastor, mi esposo, que aquí que cuando me voy me estoy vistiendo para venir al culto, me dice, otra vez vaya a ir con esos canutos y todo lo demás, ¿y cómo se te ocurre? Entonces él le dijo, ya, pero ¿por qué pasa eso? Y dentro de la conversación entendió que el único día que tenía el esposo para estar con su mujer y sus hijos era el día domingo a esa hora. Porque tenía, ¿cierto?, un trabajo de lunes a el sábado, todo lo demás. Y el pastor le dijo, no vengas al culto este domingo. ¿Qué, pastor? ¿Cómo se le ocurre decir? No, quédate allí y le vas a decir a tu esposo que yo, el pastor, te dije que van a ir a la playa hoy día. Ella lo hizo. Al mes el hombre estaba yendo al culto con la mujer. Dígame. Lo importante es tener la misma lenguaje de amor. Hay 5 lenguajes de amor. Por ejemplo, mis ex vecinos, él solamente sentado en el sofá, jugando fútbol. Ella quiere ir a la playa, quiere salir, él no acompaña. No tiene el mismo lenguaje de amor. ¿Ya? Hay 5 lenguajes. Hacer regalos, toque físico. Ayúdame, ¿tú conoces? Confirmación, ya, que eres linda, cualquier. Tiempo de calidad. Vida de calidad Tiempo. y tiempo juntos.
Y en muchos matrimonios no tienen el mismo lenguaje. Él quiere mirar fútbol y él quiere salir. No funciona. Se pelean siempre. Y el problema principal, perdón, yo soy consejera pastoral, yo trabajé muchos años en el sur. Problema principal en matrimonios es la finanza. Perdón, la bendición viene hasta el esposo, no hasta la esposa. Él se compra auto sin hablar con ella. Ella no sabe cómo comprar pañales, no puede comprar pan, pero él quiere auto por crédito. Tenía tantos casos en el sur. Finanzas son los problemas. El hombre no piensa en la familia. Él, su cigarrillo, su cerveza, no piensa ya necesito lavadora. No se interesa de necesito lavadora. Perdón, ¿tienen que decir tan fuerte? Y se llama cristiano. Claro. Perdón, ese es el principal los problemas. Que todos en el sur me contaron. Tenían tantas mujeres en la... Yo trabajé desde las 10 de la mañana hasta las 2 madrugada con muchas mujeres todos los días. Y siempre escuché la misma cosa. Sí, Y una cosa, perdón, Sí. que fue el tema de Valesca. Yo tenía también mujeres en la consejería, supieron el padrastro abusa a la hija. Y no decían nada, no han hecho nada. Dice, tú tienes que denunciar, tú tienes que separarte. ¿Qué tú piensas? ¿De que yo puedo vivir? Necesito el sueldo de él. Problemas graves en familias cristianas. ¿En qué decía tan fuerte? Yo tenía un caso muy grande hace 4 años. Y cuando publicaron el resultado de justicia, la primera cosa que pasó, una niña de mi calle arrancó para denunciar el abuso. 10 años. Comenzó cuando la niña tenía 4 años. La mujer no ha hecho nada. Son problemas muy graves que yo digo ahora. Pero es bastante realidad. En Valparaíso tenía una familia. El papá usó todas hijas y todas nietas. Una nieta fue embarazada y quiso suicidarse. Por eso llegó todos a la luz. La nieta. Sí, miren, justamente... Y todos se llaman cristianos, perdón. Sí. Sí, el tema primero creo que, bueno, vamos a ver algunos de esos temas en el próximo estudio del padre, ¿cierto? Y de la madre. Que, bueno, les voy a dar un antes de que lo veamos, pero por ejemplo, una de las heridas que ocurre en los abusos de un padrastro o de un padre, ¿cierto? Es que mis padres no hicieron nada. Y eso habla de falta de protección. Los padres tienen la responsabilidad de proteger a los hijos. Si yo no lo protejo o no cumplo mi rol de protección, el niño crece con una herida, no solamente por el abuso, sino porque mi padre no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, miren hermanos, por eso que el tema principal es la familia, partiendo por el matrimonio. Yo no puedo hacer nada en el reino de Dios si no me preocupo del matrimonio. Y como nos comentaban, el tema, por ejemplo, si yo tengo prioridades diferentes a la de mi esposa y no tenemos prioridades como matrimonio, vamos a fallar. Como el tema es que yo quiero un auto, es que yo quiero hacer esto. Por eso que Jesús dice de que los dos serán un solo ser. Y eso no es algo místico, sino que hay un complemento, una relación que me lleva a que nuestros propósitos se unen. Porque hay una comunicación detrás, no es algo mágico. Trazamos juntos el camino donde queremos llevar. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a invertir nuestras finanzas? ¿Qué vamos a hacer cuando nuestros hijos crezcan? ¿Cómo vamos a reaccionar ante estas adversidades? Porque los dos dejamos de ser dos individuos independientes. ¿Cuál es el problema? Cuando yo como cónyuge creo que soy un individuo independiente y que solamente tengo un compañero o una compañera. Somos uno. Pero no es mágico, les vuelvo a reiterar, y perdón que lo diga tanto, pero en el cristianismo muchas veces uno cree que es mágico. Conlleva un trabajo y una relación conyugal, en la cual ambos tienen que trabajar, ceder, comprenderse.
ceder, porque muchas veces ya, vamos a hacer uno, pero quiero hacer lo que yo quiero, ¿sí? No, pues tengo que ceder, porque tenemos que llegar a ser un solo ser. Por ejemplo, en temas de crianza, alguna pregunta, yo debería responder lo mismo que mi esposa. En temas de qué vamos a hacer con nuestras finanzas, yo debería responder lo mismo que mi esposa. Deberíamos estar compenetrados, pero eso requiere trabajo, porque tengo que ceder a los que muchas veces yo creo que tengo derecho. Amén. Así que eso, hermano, vamos a descansar un ratito, ¿ya? Y eso, vamos a orar antes de terminar, vamos a descansar, estiré las piernas, vamos a empezar, no sé a qué hora empezábamos, a las 5. Son las 4:20, ya, vamos a empezar un cuarto para las 5, ¿ya, hermanos? Eso, oremos cortito. Señor, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo te ruego que bendigas nuestros matrimonios, en el nombre de Jesús. Yo te ruego que esto, y quita, Señor, todo pensamiento en contra de nuestros cónyuges, que con esto estemos juzgando, que mi cónyuge así, que mi cónyuge asá, que empecemos a interiorizarnos a nosotros mismos, lo que nosotros debemos crecer, lo que nosotros debemos avanzar, para que el reino de Dios viva en nosotros y a través de nosotros. Bendice los matrimonios, Señor. Sana las heridas conyugales que han provocado nuestros cónyuges, Padre. Sana, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Espíritu Santo, en nuestros corazones, para que haya sanidad de los maltratos, de los abusos verbales, psicológicos, con actitudes, con lo que hizo mi cónyuge o con lo que debía hacer y nunca hizo. Sana los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Estiren las piernas, despéjense, que un cuarto para las 5 continuamos.